de ahí y FIDA, en esta oportunidad para presentar dos experiencias muy interesantes, una de un modelo de financiación que busca promover, digamos, que las entidades financieras puedan llevar mayor financiamiento hacia la pequeña agricultura. El otro es un fondo, el fondo Uruma. En realidad son dos fondos que se van a presentar, el fondo Uruma y otro fondo que ya nos contará Tomás, que también está orientado a la pequeña agricultura, a la pequeña empresa agrícola. El Fondo Uruma, cabe indicar que fue reconocido como una buena práctica innovadora el año 2023 en los premios Alide. eh, Así que se trata de un buen producto, una cosa bastante interesante. Eh, Nos acompañan en esta oportunidad para dar la bienvenida, un saludo, las palabras, digamos, de bienvenida a Alan Elizondo, presidente del Comité de Financiamiento Agrícola y Rural de ALIDE y director general del FIRA de México, el Banco Agrícola de México de segundo piso. Y también nos acompaña Roxana Polastri, la directora regional para América Latina del FIRA. Y también nos acompaña Samara Casayas, que es la coordinadora de la red SAFIN acá en Latinoamérica. Em, bueno, eh, como expositora o panelistas que nos van a presentar los modelos o estas experiencias está Andrea Sin, está acompañada por María Luisa Luque, lo van a hacer las tres de manera corporativa. Se nota que son un buen equipo de trabajo, que lo hacen de manera corporativa. Y Brian también va a estar allí acompañándolos. Y finalmente desde España nos está acompañando Tomás. Bueno, quizá lo estamos haciendo allí esforzarse un poquito en hora ya de la tarde o de noche, creo, en España, ¿no? Tomás Rive Bernal. Y finalmente, al final habrán algunas palabras de cierre de mi parte o de Rick. Tenemos a Rick y a Riven, por si acaso, este, Rick de FIDA que nos va a dar unas palabras finales también, ¿no? Así que ni más, sin más, le doy la palabra a Alan Elizondo de FIRA para que nos dé sus palabras introductorias. Adelante, Alan. Muchas gracias, Romy. Es un gusto saludarlos a todos. Muy buenos días a todos. Soy Jesús Alan Elizondo de FIRA, México, y presido este Comité Técnico de Financiamiento Agrícola y Rural de ALIDE. Para mí es muy grato saludarlos y darles la bienvenida a este webinar que tiene como nombre incentivar los préstamos a las pymes agrícolas mediante la financiación combinada, estudios de caso innovadores. Este es organizado conjuntamente con la red TAFI y FIDA, cuya directora regional para América Latina y el Caribe, Rosana Polastri, aquí se encuentra. Al IDE de la mano de aliados estratégicos como FIDA, FAO, Red Safin, FIC, el ICA, el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, entre otros, ha generado esta convocatoria, la cual analiza uno de los temas centrales para nuestra región. Como todos sabemos, las pymes contribuyen al cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, al ser consideradas como vehículos para reducir la pobreza a través de la creación de empleo y el crecimiento económico, siendo motores clave de empleo digno y oportunidades. En América Latina y el Caribe, este sector de la economía se presenta lleno de contrastes, pues genera alrededor del 25% del PIB de la región, pero simultáneamente es fuente del 67% del empleo formal, lo cual evidencia un muy alto impacto positivo en la sociedad y simultáneamente una brecha de productividad por atajar. El entorno institucional que enfrentan estas empresas no siempre favorece su desarrollo, pues compiten frontalmente con el sector informal. No resulta sencillo conectar con los sistemas tributarios, pues en ocasiones carecen de accesibilidad y su fuerza laboral muestra menor grado de educación si se compara con empresas de mayor tamaño. Como parte de las actividades que estábamos llevando adelante en esta reunión, se compartirán algunos modelos de incentivos
para movilizar financiamiento hacia las micro, pequeñas y medianas empresas del sector agrícola de América Latina y África Oriental, y permitirá que las instituciones financieras de desarrollo exploren las posibilidades de implementar estos modelos o trabajar de manera conjunta. Por un lado, contaremos con la participación de ACELI, una iniciativa que actúa como catalizador del mercado al abordar las barreras de financiamiento en África Oriental, mediante la compartición de riesgos y la reducción de los altos costos de transacción asociados con el otorgamiento de crédito a agroempresas. Por otro lado, se presentará la experiencia de Gawa Capital con el fondo Uruma, un modelo innovador de financiamiento mixto que combina recursos públicos y privados para reducir el riesgo de inversión en los sectores de riesgo más altos para poblaciones vulnerables. Es de destacar que Fondo Uruma fue distinguido con el premio LIDE en el año 2023 como una mejor práctica innovadora en la financiación a MIPYMES agrícolas. Los invito a que tengan una participación muy activa y compartan sus inquietudes y experiencias institucionales, lo que seguramente nos llevará de regreso con más y mejores perspectivas para fomentar el desarrollo de este indispensable motor social y económico que son las MIPYMES en nuestra región. Muchas gracias. Muchas gracias, Alan. Y enseguida le damos el paso a Rosana Polastri. Muchas Roxana, gracias. adelante. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes desde la sede del FIDA en Roma. Para nosotros es un placer acompañarlos en este diálogo sobre los modelos innovadores de incentivos para financiar a las MIPYMES agrícolas. En primer lugar, quiero agradecer a nuestros coorganizadores, Alide y Safin Lac, por hacer posible este espacio de discusión y, por supuesto, a nuestros distinguidos panelistas y asistentes por su participación. Un agradecimiento especial a Alan Elizondo, director general de FIRA con D, nosotros somos FIDA con D, por su intervención inicial y por compartir la perspectiva de una institución clave en el financiamiento del sector agropecuario en América Latina. Las pequeñas y medianas empresas agrícolas son fundamentales para los sistemas agroalimentarios en América Latina y el Caribe, así como en África Oriental. Sin embargo, estas empresas enfrentan barreras significativas para acceder al financiamiento, ya que inversionistas privados suelen percibir altos riesgos y costos de transacción. Para cerrar esta brecha, es esencial diseñar modelos innovadores de incentivos que movilicen capital privado y fortalezcan la inversión en pequeños productores, en mujeres emprendedoras y jóvenes rurales, los cuales son los actores claves en la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible. En este aspecto, los bancos públicos de desarrollo desempeñan un papel estratégico en el financiamiento del sector agropecuario, proporcionando casi 2/3 del crédito agrícola formal a nivel global. Gracias a su mandato para corregir fallas de mercado y su mayor tolerancia al riesgo en comparación con otras instituciones financieras, los bancos públicos de desarrollo pueden movilizar capital privado y facilitar inversiones en áreas donde el sector privado tradicionalmente no participa. Esto lo hacen a través de incentivos financieros innovadores y alianzas estratégicas con actores públicos y privados. Estos bancos pueden desbloquear nuevas oportunidades de financiamiento para los agromipymes. En este webinar nos contarán sobre dos experiencias concretas que han demostrado cómo los incentivos financieros pueden reducir el riesgo y los costos de transacción, facilitando un acceso más equitativo a los recursos financieros para las agromipymes. Desde el FIDA contamos con una estrategia de trabajo con los bancos públicos de desarrollo y esta tiene tres objetivos. La primera es fortalecer nuestra colaboración con los bancos de América Latina, promoviendo modelos de financiamiento innovadores y adaptados a las necesidades del sector agropecuario. El segundo objetivo de nuestra estrategia de trabajo con los bancos públicos es facilitar el intercambio de conocimientos y experiencias entre regiones, como lo haremos hoy al analizar el modelo de ACELI en África y su prueba en México, así como el enfoque de financiamiento mixto del Fondo Uruma en América Latina. Y en tercer lugar, el objetivo de esta estrategia es promover esquemas de financiamiento más inclusivos que permitan a los agromipymes acceder a los recursos que necesitan para crecer, innovar y mejorar su resiliencia frente a los desafíos globales como el cambio climático. Esta estrategia ya está en marcha. Y nosotros hemos tenido en el FIDA una reforma muy importante hace unos 3 años que ha permitido
que los bancos públicos de desarrollo sean socios nuestros y que puedan ser tomadores de préstamos para financiar proyectos de inversión. Así que, por ejemplo, en Brasil ya hemos logrado la primera operación de cofinanciamiento con el BNDES, el Banco Nacional de Desarrollo, en el proyecto Certado Vivo. Este es un proyecto que lo estamos cofinanciando con el Fondo Verde Climático. Creo que se llamaría trifinanciando, ¿no? BNDES, FIDA y el Fondo Verde Climático. En Ecuador y México hemos entablado ya conversaciones con bancos públicos de desarrollo para trabajar en agendas comunes. En el caso de la República Dominicana, ya tenemos planificada una nueva operación en conjunto con el Banco Agrícola y esta es una operación, un proyecto de inversión que estará enfocado en la tecnificación de sistemas de riego y manejo de recursos hídricos. Finalmente, hemos aprobado recientemente un proyecto enfocado en el fortalecimiento de los bancos públicos de desarrollo para poder brindar servicios financieros a pequeños agricultores en Ecuador, México, Bolivia y Colombia. Como ven, desde el FIDA estamos convencidos de que solo a través de alianzas estratégicas podemos lograr un impacto duradero. Queremos seguir explorando oportunidades de colaboración con todos los bancos públicos de desarrollo de la región para expandir estos modelos en toda la región. Espero que este diálogo nos inspire a identificar caminos concretos para mejorar la financiación del sector en nuestra región. Desde el FIDA estamos seguros que seguiremos profundizando en colaborar con los bancos públicos de desarrollo como actores claves del ecosistema financiero. Con esto los invito a aprovechar al máximo esta discusión y a pensar juntos en soluciones escalables para el financiamiento agrícola en América Latina. Muchas gracias y que sea un excelente evento. Gracias a ti, Roxana, por habernos contado algunas cositas nuevas por ahí que creo que deben interesarles a los bancos sobre las operaciones que están haciendo. Qué bueno que estén trabajando ya con Agrícola, que estén adelantando algunas cosas. Conocíamos lo del BNDES y también que hay muchas cosas que creo que en la relación FIDA-LI de Banco de Desarrollo se puede hacer mucho. Ojalá que en nuestra próxima asamblea haya oportunidad de que puedan establecer contactos, reuniones bilaterales y podamos avanzar en otros proyectos e iniciativas, ¿no? Ahí Ricardo es muy activo en estas cosas en la relación con nuestros bancos. Bueno, ahora vamos a dar paso, vamos a invitar a que presenten la experiencia de este modelo, de esta práctica de financiamiento de Aceli. Donde vamos a invitar, creo que en el orden va a empezar, creo, Brian, luego estaría Andrea Sin y posteriormente María Luisa Luque o Malú, no sé si Malú por María Luisa o por María Luque, pero Malú es para todos, creo, los amigos que formamos parte de esta red. Así que adelante, no sé quién arranca quién empieza de... Sería yo. Ah, bueno, adelante, Andrea. Muchas gracias. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, sí, la vemos, la vemos. Ok, buenísimo. Bueno, buenos días. Mi nombre es Andrea Zen y soy la gerente senior de Asali Américas para Asali África. Y como mencionó Romy, me acompaña hoy Brian Milder, el fundador y director ejecutivo de Asali. Entonces, para empezar, hoy vamos a compartir más sobre cómo funciona nuestro modelo en África Oriental para movilizar el financiamiento hacia las agropymes y les contaremos cómo también hemos apoyado a nuestro aliado NUC para adaptar el modelo en México. Y también nuestras primeras reflexiones sobre cómo creemos que los bancos de desarrollo pueden aplicar este modelo en los mercados en América Latina. Entonces, le doy la palabra primero a Brian para comenzar la conversación. Gracias, Andrea, y gracias a Lide y a FIDA por la invitación a presentar hoy. Ya que estoy enfocado en África, no estoy hablando español día a día, así que gracias por su paciencia. Voy a hacer la fuerza. Bueno, sin dar más excusas. Aceli es una organización sin fines de lucro que con el objetivo de impulsar un mercado competitivo de financiamiento para luego generar un impacto social, económico y medioambiental en el sector agrícola. Primero, un poco de contexto. Aceli opera en 5 países de África, los cuales son Kenia, Ruanda, Tanzania, Uganda y Zambia.
que tienen una población en total de 200 millones de personas. Y un 65% de la población trabaja en el sector agrícola, pero solo el 5% del crédito de los bancos comerciales se dirige al sector. Y esos bajos niveles de financiamiento generan un ciclo vicioso donde el sector agrícola no es muy productivo y hay altos índices de pobreza rural y pocas oportunidades económicas. La visión de Araceli es estimular un ciclo virtuoso, donde el sector agrícola sea el motor de un crecimiento económico que sea inclusivo y sostenible. Creemos que, creemos que los pymes agrícolas son actores claves porque funcionan como agregadores que conectan a pequeños productores con los mercados. Y además, las agropymes generan mucho empleo en sus cadenas de valor, sobre todo para mujeres y jóvenes. Sin embargo, más que 75% de las agropymes en África no tienen acceso a financiamiento. Bueno, antes de lanzar en 2020, pasamos 2 años recopilando datos de bancos y otras prestamistas sobre la rentabilidad de sus carteras agrícolas. Los datos que obtuvimos nunca habían sido recopilados del Banco Mundial ni de otras fuentes, y nos mostraron por qué intentos previos de solucionar este problema de financiamiento agrícola no habían tenido éxito. En cuanto a los resultados, primero, el riesgo de los préstamos en agricultura está muy por encima de otros sectores, sin contar que la mayoría del mercado aún no es atendido. A la vez, los costos de atender a pymes agrícolas son más altos por varias razones, entre ellas las grandes distancias en zonas rurales. Al final es muy poco rentable atender a esas empresas. Aquí podemos ver la rentabilidad de los préstamos agrícolas según su tamaño. Esos datos provienen directamente de los 40 prestamistas con los que trabajamos en África. Verán aquí que la rentabilidad promedio es del 3% y que los créditos mayores dan un retorno un poco más alto, mientras que los créditos más pequeños ni siquiera llegan a cubrir sus costos. A la vez, los bancos tienen otras opciones más atractivas. Entre ellas, pueden obtener un promedio un 14% por invertir en bonos gubernamentales. El modelo de Araceli consiste en compensar a los prestamistas que financian agropymes, de modo que estos créditos sean suficientemente rentables para atraer más capital al sector. De esta manera, estamos valorizando el impacto generado por las fuentes de capital privado. Araceli actúa como un catalizador del mercado a través de 3 líneas de trabajo. Primero, tomando en cuenta los datos que acabo de presentar, ofrecemos incentivos para un mercado de prestamistas. Esto incluye una cobertura de primera pérdida a nivel de la cartera, más o menos 5%, que aumenta el apetito de riesgo de los prestamistas por financiar agropymes. Ya estamos viendo que los prestamistas están adaptando su oferta, por ejemplo, para financiar inventarios almacenados en vez de requerir garantías en forma de activos fijos. El segundo incentivo compensa a los prestamistas por los altos costos de originación. Con este incentivo, los bancos comerciales ya atienden a las empresas más lejanos de sus sucursales. Ambos incentivos también incluyen bonos de impacto en los casos donde la agroempresa está accediendo el crédito por primera vez y o la empresa tiene un impacto elevado en generar empleo para las mujeres o los jóvenes,
o donde hay un impacto en fortalecer la seguridad alimentaria o la sostenibilidad ambiental. En total, Arceli ofrece $1 de incentivo por cada $9 prestado por las financieras privadas. La segunda línea de trabajo consiste en asistencia técnica. Por un lado, ofrecemos asesoría en manejo financiero para que los agripymes puedan calificar y gestionar crédito. Y asimismo, capacitamos a las instituciones financieras para que puedan adaptar sus productos financieros hacia el sector agrícola y capacitar a su equipo. Y finalmente, la tercera línea, estamos en un proceso constante de generación de datos y aprendizaje, tanto para mejorar nuestro modelo como para contribuir al desarrollo del sector. El rol de mi colega Andrea es explorar cómo el modelo de Arceli puede adaptarse a otros contextos, así que le paso la palabra. Muchas gracias, Brian. Nos ayuda mucho a entender el contexto y el trabajo que hacemos y también cómo entender mejor el diseño del modelo de SLI. Y bueno, tomando eso en cuenta, yo creo que vale la pena revisar esta gráfica otra vez para mostrar lo que pasa cuando se aplican los incentivos de SLI a la rentabilidad de los préstamos. Entonces, como mencionó Brian, actualmente los bancos logran un margen de un 3% en préstamos a los agropymes. Sin embargo, al aplicar los incentivos de SLI, modificamos el costo de oportunidad para que los bancos tengan más incentivos de invertir en el sector agrícola. Y en promedio, esos incentivos de originación aumentan la rentabilidad a un 6.5%. Entonces, esto está compensando para los altos costos de servir a los agropymes. Y como porcentaje del tamaño del préstamo, esos incentivos son mayores para los créditos más pequeños, lo que puedes ver aquí en esta curva de rentabilidad. Entonces, aquí tenemos algunos de los principales logros alcanzados hasta la fecha en África. Trabajamos con 43 prestamistas en 5 países y hemos movilizado ya más de 260 millones en capital para 3,000 agropymes. ¿Y cómo es el perfil de agropymes para nosotros? Porque sé que todos tenemos diferentes definiciones. Y en el caso de nosotros, el préstamo promedio es $87,000 y los pymes prestan con un rango entre 15,000 hasta $1,500,000. Y el promedio agropyme emplea a 17 personas y está comprando productos de 450 pequeños productores. O sea, entonces, estas empresas, para nosotros, la definición de agri-SME o agropymes es que las empresas trabajan con productores pequeños, pero no son los productores individuales. Pero en total, esos 3,000 agropymes representan más de 1,000,000 de pequeños productores. Y un dato aquí que yo considero muy importante es que 72 de ellas, 72% de ellas son prestatarios por la primera vez. Y eso nos ayuda mucho a entender la adicionalidad de nuestro trabajo. Y finalmente, con los incentivos invertidos hasta la fecha, hemos logrado un apalancamiento de 9 veces el capital movilizado. Entonces sí, hemos visto un gran impulso y muchos avances, incluyendo cambios en el comportamiento de los prestamistas. Y parte de lo que queremos compartir hoy es que mientras que SLI África ganó tracción, SLI también comenzó a explorar cómo y si nuestro modelo y aprendizaje podrían aprovecharse más allá de África. Y por eso empezamos esta exploración y lanzamos una alianza estratégica con Loop en 2022, porque vimos que la situación en el mercado de África también se refleja en otras geografías que también ofrecen oportunidades distintas para el aprendizaje y para el impacto. Entonces, a través de esta colaboración con Loop, compartimos nuestros recursos, los aprendizajes y además brindamos asesoría directamente a Loop para lanzar su propio modelo de incentivos que se llama COA en el sureste de México.
y por ello es un placer presentar a mi colega Malu a compartir más sobre esta alianza y cómo se adaptaron al modelo allá. Muchas gracias, Andrea. Buenos días a todas y a todas, a todos y a todas. Efectivamente, desde NUP somos una organización social que trabaja en México de la mano de productores de pequeña escala y sus agroempresas en distintas líneas de trabajo y teníamos la preocupación de cómo acercar financiamiento trabajando con las financieras que ya están operando en los territorios y que ya están activas. Conocimos el modelo de Aceri porque tal vez algo que no se ha mencionado es que desde el inicio han sido muy generosos compartiendo publicaciones, reportes y nos acercamos con ellos en 2021. Y a partir de este momento empezamos un ejercicio de colaboración. Aceri llevó a cabo un estudio de América Latina de dónde podían estar las condiciones para replicar su modelo y justamente apareció el sureste mexicano como un lugar candidato. Y a la par nosotros igualmente veníamos con el interés. Entonces en 2022 empezó un proceso de trabajo que nos ayudó a acelerar muchísimo nuestro trabajo. Brian mencionó que en Aceli estuvieron de 2018 a 2020 realizando análisis, entendiendo bien la situación y esto nos lo compartieron a nosotros. Esto nos permitió igualmente recibir la estructura de Aceli en términos de cómo se pensaban los distintos instrumentos, su interacción, el trabajo con las financieras y nos permitió tener una primera fase ya en 2023 y 2024 y ahora nos encontramos en la consolidación justamente del modelo. Si me ayudas con la siguiente, Andrea. Para aterrizar a Celi en su versión en México, que es COA, tuvimos varias adaptaciones. La primera es que nosotros no estamos pensando a nivel de varios países, sino que quisimos enfocarnos en ciertos territorios que tienen pues retos de acceso a financiamiento, acceso a mercados, pero donde NUP tiene desplegado mucho trabajo con cooperativas, agroempresas y con otras organizaciones y por esto decidimos enfocarnos en Chiapas, Oaxaca y la península. En segundo lugar, decidimos enfocarnos en las, tal vez para financieras, no necesariamente en los bancos con cobertura nacional, sino tal vez con actores ya más presentes en los territorios con los que podíamos justamente ir a expandir y ampliar, ya sea su presencia pues, a lo largo de Chiapas, por ejemplo, pero también tal vez venían con un recorrido fuerte en café y podíamos empezar a trabajar otras actividades agropecuarias, otras cadenas de valor. Y por fin nosotros también decidimos tener un enfoque muy dirigido en los primeros eslabones de la cadena de valor, es decir, ya sea a nivel producción o agregación, es donde principalmente estamos actuando. Igualmente desplegamos a grandes rasgos los mismos instrumentos, la asistencia técnica tanto a prestatarios como a prestamistas. Y a nivel de los incentivos, igualmente hemos trabajado un primer programa de incentivos de originación y de garantías. En garantías en particular, el esquema es algo distinto porque es un esquema de garantías por cada crédito, no a nivel de la cartera, porque pues es una particularidad esto en el acceso a financiamiento acá en México. Si me ayudas con la siguiente, Andrea. Y a la fecha, ¿dónde estamos? A la fecha hemos logrado sumar a COA 11 instituciones financieras, unas más grandes, unas más pequeñas, unas más enfocadas en un... Son 11 financieras con las que a día de hoy justamente estamos trabajando muy de la mano para pues justamente lograr que puedan financiar más y mejor a las agropymes. Hemos ido pilotando un programa de fortalecimiento financiero igualmente para las pymes por los países, por las zonas en las que estamos. Muchas de las agropymes con las que trabajamos son en café, pero también nos interesa mucho ganadería, la actividad forestal, cacao, miel y por supuesto también hay otros en frutales y otras actividades. En términos del financiamiento movilizado en particular, con el primer programa de incentivos que tuvimos en estos años, se lograron establecer 99 incentivos
de originación, muy parecido a como estaban hablando Andrea y Brian, con la intención de que estos créditos, que si no son poco rentables o tienen márgenes muy finos, puedan ser más atractivos y se puedan operar. Y esto logró movilizar más de 9 millones de dólares hacia el campo. Y nosotros también hemos completado en 2024 el primer análisis de cartera. Entonces, tomando la metodología de Aceli para analizar las carteras y su rentabilidad, justamente hemos llevado a cabo un primer ejercicio que estamos devolviendo, en primer lugar, a las financieras para entender en qué espacios, en qué rangos de créditos están teniendo qué tipo de retornos, costos de originación, costos de fondeo, etcétera, y con ellas empezar a trabajar ya una estrategia muy de cerca en términos de cómo ampliar su capacidad. Y esto también de cara al trabajo de 2025-26 nos está ayudando a articular y reformular cómo van a ser los incentivos en esta siguiente fase. Creo que algo que nos ha contagiado a Celi también es tomar los datos constantemente para reformular, afinar mejor y orientarnos a esa adicionalidad que queremos generar, siempre teniendo la flexibilidad de ser este laboratorio que puede ir probando y puede ir adecuando y avanzando en las propuestas. Gracias, Malu. También ha sido una colaboración muy importante para Sally y hemos aprendido mucho de Noob y en su proceso de construir su propio modelo. Y también nos ayuda como a hacernos preguntas estratégicas como, y para terminar aquí, por ejemplo, cuáles son los mercados adecuados para un modelo de incentivos y para contestar esa respuesta hemos identificado básicamente 3 condiciones clave del mercado. Y la primera es la oferta de capital, porque para que los incentivos sean efectivos debe existir una masa crítica de prestamistas con la experiencia y el interés en financiar a las agropymes. Entonces, los incentivos pueden aumentar el número de prestamistas dispuestos a atender al sector y particularmente asegurar que los bancos comerciales y otras instituciones financieras, como mencionó Malu, estén incentivados a prestar a las agropymes. Y aquí una visión para América Latina es que los bancos públicos de desarrollo, como muchos de ustedes aquí presentes hoy, pueden asumir este rol de otorgar los incentivos que fortalecería la oferta de capital. El segundo es la demanda alcanzable, porque ampliar la oferta de financiamiento no es suficiente si no existe una masa crítica también de agropymes que están generando impacto en sus comunidades, pero también están listas para recibir el financiamiento. Entonces, si no hay demanda, los prestamistas no tienen la cartera de negocios viables para invertir. Y por eso es importante invertir recursos en fortalecer y preparar esos negocios para que puedan acceder al crédito. Y la última es el entorno habilitante o el enabling environment, porque para que los incentivos funcionen debe haber un nivel mínimo de estabilidad política y económica. Y también es fundamental que exista un interés por la parte del sector público en promover y fortalecer la inversión al sector agrícola. Entonces, lo que queremos es crear un mercado competitivo con incentivos suficientes para cambiar el comportamiento de los prestamistas y que este financiamiento a las agropymes tenga una rentabilidad atractiva. Y en esta visión, creemos que los bancos de desarrollo tienen un papel clave en incentivar al capital privado para que llegue a este mercado desatendido. Y por eso estamos aquí listos para compartir nuestra experiencia y apoyar a los bancos de desarrollo en el diseño y implementación de sus propios mecanismos de incentivos con este fin de movilizar el capital a las agropymes en sus países. Entonces, con eso les doy la oportunidad de escuchar de nuestros colegas de Uruma también y luego nos juntan en la sesión de preguntas y respuestas. Cualquier cosa pueden escribirnos para discutir más oportunidades de colaboración.
Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Brian, María Luisa, Malú. Eh, Hay muchas ideas interesantes, ya las comentaremos al final en el cierre, pero antes vamos a darle el paso a Tomás River, que nos va a hablar del fondo Uruma y otro fondo nuevo que están próximos a lanzar o creo que ya está en proceso. Adelante, Tomás. Perfecto. ¿Veis mi pantalla? Sí, ponla en modo presentación, ya, ahora está muy bien. Ah, perdona, ahora la vuelvo. Ahora la tenéis, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a Lide y a Safin por invitarnos a este webinar y, por supuesto, a los panelistas que habéis presentado. Muchísimas gracias. Yo soy Tomás Ribé, director de inversiones en Gawa Capital y hoy voy a hablar sobre dos de los fondos principales que manejamos, el Fondo Uruma y el Fondo Kuali, que llevan financiación combinada y apoyo a productores agrícolas. Agua Capital es una gestora de fondos de inversión de impacto social y medioambiental, y la estrategia que ofrecemos es proporcionar retornos financieros atractivos con un profundo impacto social y medioambiental. Y para ello usamos nuestra estrategia dividida en tres factores principales. La primera es diseñar la estrategia de inversión para cada fondo y resolver problemas sociales y medioambientales específicos. En todos los fondos hemos incluido este capital catalítico para reducir el riesgo de las inversiones y mejorar el rendimiento para los inversionistas privados. La segunda parte incluye una metodología analítica y rigurosa que hemos ido desarrollando durante los últimos 15 años y siempre incluimos asistencia técnica para apoyar a las instituciones donde invertimos. Y finalmente siempre se incluye una verificación independiente por un auditor social elegido por los inversionistas y siempre hay un carried interest para los gestores en relación al desempeño social que ha sido verificado por los auditores sociales. A lo largo de los años hemos ido construyendo fondos unos sobre los otros, añadiendo nuevos temas que hemos visto importantes. Inicialmente fueron fondos muy enfocados en inclusión financiera y en microfinanzas, fondos de 20, 30 millones allá en el 2008-2010, pero en el 2019-2020 vimos que mientras que muchos microempresarios ya tenían acceso a financiación, había el sector de pequeños productores agrícolas que todavía tenían muchas dificultades para ese acceso a financiación y de ahí surgió el Fondo Uruma. El Fondo Uruma ha sido un fondo de 120 millones de euros en el que hemos hecho 18 inversiones en tres regiones, en América Latina y el Caribe, en África subsahariana y en Asia. Y el fondo ha contado también con 8 millones y medio de asistencia técnica de la Comisión Europea. Y finalmente ahora estamos lanzando un fondo nuevo, lo lanzamos de hecho en las próximas 2 semanas, un fondo que esperamos llegue a un tamaño de unos 300 millones de euros, enfocado en adaptación y mitigación al cambio climático y todo ello inversiones a través de instituciones financieras y a través de compañías climate techs, compañías innovadoras dentro del sector climático. Un fondo que además tiene también asistencia técnica de 12 millones de euros que nos proporciona la Comisión Europea y el Fondo Verde del Clima. Dentro del Fondo Uruma y el Fondo Kuali y los fondos anteriores, en Gawa Capital hemos hecho 52 inversiones en 34 instituciones en 19 países, principalmente América Latina, África y Asia. Los principales desafíos dentro del Fondo Uruma que hemos visto han sido, por una parte, la alta percepción de riesgo. La agricultura es muy vulnerable, obviamente, al cambio climático y desastres naturales, y muchos pequeños agronegocios carecen del historial crediticio y de las garantías, lo que los hace más riesgosos para los bancos. Es un sector muy atomizado, con comunidades muy atomizadas, como mencionaba también Aceli. Atender a estos pequeños agronegocios es muy costoso debido a la dispersión geográfica y los montos reducidos de los préstamos, y evaluar los riesgos y monitorear los créditos en áreas rurales requiere más recursos.
Por otra parte, también hay falta de recursos, falta de productos financieros adecuados. Muchos préstamos tradicionales no se ajustan a los créditos agrícolas, que muchas veces requieren de periodos de gracia más largos y esquemas de repago flexibles que muchas de las entidades no tienen. Y por otra parte, también bajo nivel de educación financiera de muchos de los productores, y esto les impide muchas veces presentar planes de negocios sólidos a las instituciones financieras. Las soluciones que hemos proporcionado han sido tanto financiación como asistencia técnica, financiación en instituciones financieras y en compañías agrícolas dentro de la cadena de valor agrícola. Hemos colaborado mucho con equipos directivos para mejorar su gestión, su gobierno corporativo y los productos financieros que ofrecían. Y hemos establecido acuerdos de transformación con ellos, con métricas específicas de impacto y objetivos alineados con su misión. Estos acuerdos de transformación se han conseguido también gracias a la asistencia técnica que se les ha proporcionado. Apoyo tanto en desarrollo de estrategias para que las entidades lleguen a pequeños productores con el personal, los procesos y los productos adecuados, como programas de formación y capacitación, tanto dentro del equipo como en el campo. En Kuali seguimos apoyando a los productores agrícolas y las pequeñas empresas agrícolas. Vemos desafíos para todas las partes, para los pequeños productores, todos los temas relacionados con el cambio climático, sequías, inundaciones, etcétera, están obviamente afectando los cultivos. Y al financiar métodos de adaptación como riegos por goteo, fertilizantes orgánicos, invernaderos, estos agricultores van a poder volverse más resilientes y adaptarse a cambios climáticos. Para instituciones financieras, viendo el aumento de la vulnerabilidad de los productores agrícolas, esto también afecta a la morosidad que empiezan a tener las instituciones financieras en el sector agrícola. Con digitalización o con tecnificación de las instituciones financieras podrán aumentar también exposición a este segmento o por lo menos continuar apoyándoles. Y para los inversores, cada vez hay mayor preocupación por los efectos del cambio climático y mayor exigencia en que las inversiones vayan de la mano con adaptación y mitigación climática. Kuali promueve, por tanto, la financiación climática abordando barreras clave. Por una parte, como mencionábamos anteriormente, la atomización de estas comunidades vulnerables. Las instituciones financieras son las que son capaces de llegar a estas comunidades muy atomizadas gracias a toda la red de agencias que suelen tener diversificadas en los países. Y los oficiales de crédito de estas instituciones son los que, con capacitación, son los que realmente pueden conectar con los clientes y con proveedores de soluciones climáticas y proporcionar financiamiento para estas soluciones. Las instituciones financieras de esta forma se benefician al contar con clientes más resilientes y mejorar así también su calidad de cartera. Otra de las barreras que vemos es que muchas veces hay una reticencia a adoptar algunas de las nuevas soluciones climáticas. Por ejemplo, semillas que son resistentes a la sequía, pero que la producción no es realmente la que se esperaba. Para ello, contamos también con asistencia técnica para promover y reducir riesgos de adopción y también para invertir en proveedores de soluciones climáticas para apoyar su crecimiento y fomentar conexiones entre estos proveedores y las instituciones financieras. Durante el periodo de inversión del Fondo Uruma, lo que queremos es transformar a las entidades. Entidades que pueden estar en distintas fases de desarrollo dentro de la financiación verde que realizan. Entidades que o no tienen desarrollado una estrategia verde o sistemas para implementarla, aquellas que ya identifican riesgos y oportunidades medioambientales, tanto dentro como fuera de las entidades, dentro de sus clientes, como aquellos que gestionan riesgos y oportunidades medioambientales, tanto otra vez dentro de las mismas entidades como en gestión de riesgos de sus clientes.
Y por último, aquellas que ya ofrecen productos verdes. Y dentro de estas que ofrecen ya productos verdes, lo que queremos es que tengan la capacidad de ofrecer al pequeño productor un servicio completo, tanto financiero como no financiero. Por una parte, incrementar el análisis agroclimático, un análisis de rendimiento y costos según el tipo de sistemas de riego, el tipo de semillas, del suelo, clima de la región, desarrollar sistemas de gestión de riesgos que gracias a ellos luego puedan analizar datos que les permitan ajustar las tasas de interés que ofrecen a los clientes. Por otra parte, proporcionar asistencia técnica tanto a oficiales de crédito como a los productores agrícolas en sí. Y una parte muy importante que es la de establecer alianzas, tanto con aseguradoras en temas de clima, como proveedores de tecnología, como alianzas con cadenas de valor para la inclusión de productores en estas cadenas. Al final lo que buscamos son soluciones que apoyen directamente la estabilización de los ingresos de pequeños productores para que estos sean más estables y menos vulnerables al cambio climático y con ello tengan mayores recursos y mayores ahorros. Uno de los ejemplos que tenemos con una de las financiaciones que realizamos con el Fondo Uruma, proporcionamos un crédito de 4 millones a una cooperativa de crédito en el norte de Perú, a Norandino. Y uno de los ejemplos de una clienta que personalmente visité hace unos años es Socorro Mendoza. Socorro consiguió modificar, transformar las tierras de su familia en una parcela orgánica con ayuda de un préstamo de Norandino. Instaló sistemas de riego con paneles solares, compró fertilizantes orgánicos y semillas orgánicas que le permitieron obtener certificaciones orgánicas y gracias a ello duplicó sus ingresos por la venta de limones y mangos y ha estado duplicando sus ingresos anualmente. Y por último, la estructura del fondo y la estructura del fondo anterior de Uruma. Ambos contienen capital catalítico. Tenemos un tramo de primeras pérdidas que nos proporciona el Fondo Verde del Clima y la Comisión Europea. Son en total 37 millones de euros. Hay un tramo de deuda junior, de deuda subordinada, a unas tasas de interés de entre el 1 y 3%, que aumentan los rendimientos para los inversionistas privados. Y luego está el tramo de los inversionistas privados. Estos tienen un retorno esperado de un 10% e incluyen una protección muy sustancial de más del 15% gracias a la aportación del Fondo Verde del Clima de la Comisión Europea. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias también a Celi. Bueno, hay algunas preguntas en el chat, aunque las han ido respondiendo, pero sería bueno que las expliquen para el pleno. Eh, Había una para Brian que decía, si el incentivo del 5% de cobertura de primera pérdida se interpreta que opera sobre el saldo de la deuda garantizada. ¿Mm? Perdón, no veo esta pregunta. Pero si entiendo bien, por ejemplo, un crédito de $100,000, la institución financiera, ellos originan el crédito, hacen toda investigación, usan su propia capital, ellos prestan 100,000. Luego nosotros ponemos $5,000 que vienen de donantes y ponemos este monto en la reserva, la cuenta de reserva del prestamista. Luego, si solo sale un crédito, es $5,000, es muy poco, no da mucha cobertura. Pero a través de varios meses de hacer más créditos, el monto de la reserva va aumentando y es disponible para a cubrir pérdidas en toda la cartera de créditos. Em, Creo que había una pregunta Hay un que establecer. comentario, hay un Perdón. comentario de Perú y justamente va con el modelo,
el ejemplo que presentaron allí en el caso de Uruma con el Norandino, con la cooperativa Norandino, donde dicen el modelo funcionaría extraordinariamente si las cooperativas reciben el financiamiento, ¿no? Esto más va vinculado a lo que lo que hace Aceli, ¿no? Dice el modelo, refiriéndose al modelo de Aceli, funcionaría extraordinariamente si las cooperativas reciben el financiamiento y colocan a las pymes, que son las entidades más cercanas a ellos. Los bancos financieros y cajas no llegan a los sectores más bajos, ¿no? ¿Qué puedes comentar ahí respecto a este comentario, valga la redundancia, que hace un participante de Perú, por lo que veo, basada en experiencias que tienen ya en África y en México, Sí, aquí en sí, Perú? Obviamente, cuando se refieren a cooperativas, quiero entender que se refieren a cooperativas de ahorro y crédito, no a cooperativas de productores. claro. No, por supuesto, este modelo tiene que ser adaptado al mercado de cada país. Y en África, eh, agricultura es tan grande como sector que hay muchos bancos que están participando en el sector, aún no a los niveles que necesitamos. Entonces, trabajamos con muchos bancos, algunos bancos grandes, otros más pequeños. A la vez, trabajamos con instituciones no financieras y eso incluye a em, los que especializan en su oferta en cuanto de financiar tractores o otro equipo. Y también estamos en conversaciones en algunos países con los mismos cooperativos de crédito que lleguen a atender a los clientes, los pymes más pequeñas. Entonces, 100% de acuerdo y tiene mucho sentido que en un país como Perú que el enfoque sería diferente. Este mismo comentario, un poco aplicándolo al caso del fondo Quali, porque Buruma ya está cerrado. Em, el ejemplo que presentaste, Tomás, ¿Norandino es una cooperativa de productores o es una cooperativa de ahorro y crédito? Existen ambas, Norandino de productores, Norandino de crédito. Nosotros hemos operado con la compañía de crédito. Ah, entonces el modelo más o menos aplica igual, ¿no? Y ahí viene una pregunta justo que creo que encaja bien, que preguntan, ¿qué tipo de garantías solicitan a los prestatarios para la recuperación de los créditos o de las subvenciones, qué sé yo? Eh, Ujú. No, Adelante primero a Celi y luego Tomás. Sí, respondí también en el chat. Nosotros no directamente nos ponemos, intervengamos con los prestamistas. Sí, nuestro deseo es que ellos aumentan su riesgo y flexibilizan sus garantías, sus políticas. En principio, en los primeros meses, ellos no cambian mucho. Luego, a través de ver el aumento en su reserva, flexibilizan tanto los montos, la cobertura que requieren, como también la forma. Por ejemplo, los mismos inventarios almacenados en vez de activos fijos. Y eso es lo que queremos ver. Tomás, Nosotros, en los préstamos que hemos hecho hasta ahora, no hemos requerido garantías. Sí es cierto que cuando hay otros financiadores internacionales que tienen garantías con deuda senior, sí que pediríamos esas mismas garantías, pero hasta ahora no ha sido el caso. Y sí aceptamos que los financiadores locales tengan garantías y nosotros estemos sin garantías. Pero si hay otro financiador internacional que tenga garantías, garantías de cartera, nosotros también pediríamos garantías, pero en general preferimos entrar sin garantías de cartera. sí. Hay una pregunta que tiene que ver con las taxonomías verdes. Si bien las diferencias entre África y América Latina en lo que es el avance de taxonomías, hay un problema ahí, un sutil problema por ser suave, que es que cada país va elaborando su propia taxonomía. Entonces hay como que se va generando un mundo de taxonomías y después hay que ir hacia la homogenización o a una taxonomía quizás única para
digamos, para entendernos mejor y no caer en un laberinto de eso. Y la pregunta es si ustedes en la financiación toman en cuenta las taxonomías verdes de los países o en el caso que ustedes están en Europa, toman como referencia la taxonomía europea o en el caso particular de México, toman el caso de México. Si van a Colombia, toman la de Colombia, en fin, ¿cuál taxonomía toman en cuenta? En nuestro caso, nosotros hemos estado trabajando en el Fondo Quali con el Green Climate Fund, con el Fondo Verde del Clima. Hemos desarrollado una lista de tecnologías que cuentan como financiación verde. Entonces, vamos a realizar esta financiación en base a esta lista de tecnologías. Taxonomía me refería. Sí, sí, sí. Por eso no nos vamos a referir a las taxonomías Ya, individuales de cada país. ya, ok. Adelante, Brian. Sí, nosotros igual. Voy a poner en el chat nuestra política de impacto social medioambiental, donde definimos qué para nosotros significa impacto medioambiental o impacto en mujeres, en jóvenes, para que puedan ver. Pero es una definición que aplicamos a los 5 países. No tenemos definiciones distintas para cada país. Y Malu tal vez puede hablar de la experiencia adaptando en México. Sí, justamente nosotros hemos adaptado una definición a partir justamente de la de Aceli, que también hemos ido complementando y hemos ido pilotando instrumentos para ayudar a las financieras, a los promotores de crédito que finalmente están en campo, a poder diferenciar en la práctica entre lo que puede ser una agricultura convencional y una agricultura que implementa prácticas regenerativas de manejo de suelo, conservación, biodiversidad, etcétera. Entonces, nos hemos enfocado más en ver cómo traer instrumentos a la financiera y en particular a sus equipos que están en campo, directamente interactuando con las agropymes para que puedan también desde el inicio empezar a filtrar y que nos lleguen justamente solicitudes para incentivos o garantías de créditos que están orientándose hacia una agricultura regenerativa. Hay unas preocupaciones o unas reflexiones que giran en torno a la poca disponibilidad de seguros agrícolas, sobre todo el sector privado, porque hay, digamos, algunos instrumentos que vienen más de entidades del sector público, sobre todo en países como los nuestros y en la pequeña agricultura, ¿no? Y donde creo que ahí hay mucho por hacer. Conozco algunas experiencias, pero resultan a veces muy costosas o a veces esa cobertura no se ve reflejada en las tasas de interés. Te siguen cobrando igual el crédito como que si no tuvieras esa cobertura de seguro de crédito. Entonces, ¿cómo hacer en ese tipo de cosas y cómo desarrollar ahí un mercado de seguros? ¿No? Que puedas no diremos masificarse, pero sí por lo menos crecer un poco más en la región de América Latina y cómo, si es que eso se ha podido hacer en algún momento en África o en lo que ustedes conocen. Vale. Vas primero. Sí, tal vez nosotros justo estamos trabajando también el aspecto de seguros en café. Estamos pilotando, trabajando de la mano del PNUD y de su iniciativa de Biofin, pero le estamos entrando por un punto distinto, en particular en café, trabajando con compradores y la cadena de valor para justamente repartir el riesgo climático a Ujú. lo largo de la cadena. Entonces, no es necesariamente el productor quien lo contrata, sino ciertos compradores eh, con los que trabajamos muy de la mano, en particular en Chiapas, como parte de su propuesta de valor a los productores y que tienen la capacidad, este es un piloto pequeño todavía, de distribuir el costo en la cadena de valor y hasta el consumidor, para explicar que al final del día el riesgo no puede estar solo en las manos de los productores. Entonces, estamos trabajando con una estructuradora de microseguros que se llama Micro eh, y con varios compradores muy activos y comprometidos con la actividad en Chiapas para empezar, pero lo estamos abordando como tratando de redistribuir el riesgo en la cadena con los actores de Ujú, la cadena. ujú.
Sí, y algo parecido. Por ejemplo, un préstamo de $500,000 a una cooperativa de 1,000 pequeños productores en Uganda. El banco prestamista requiere que la cooperativa tiene seguro en su almacén en contra de fuego, de cualquier cosa, pero luego los pequeños productores que obviamente tienen mucho riesgo en cuanto al tiempo, el cambio climático, no hay buena oferta de seguros a ellos. Y lo que entiendo es en todos los países que tienen un mercado desarrollado de seguros, sobre todo en agricultura, el gobierno está subsidiando eso y no hay mercados privados en- en- y, y es un desafío grande, obviamente. Tomás, ¿algún comentario? Nosotros sí que hemos visto varias aseguradoras enfocándose en pequeños productores en África y en Asia, especialmente en Asia, en temas también de paramétricos y cambios de temperatura. Y poco a poco estamos viendo a estas mismas iniciarse en América Latina y esperamos verlas en los próximos años. Hay otra pregunta, dice, ¿cómo se asume la tasa de interés los primeros años mientras el fondo comienza a funcionar? Creo que es más para Tomás, pero si tienen algún comentario de Araceli también es válido. En este caso, la tasa de interés que nosotros cobramos a las entidades financieras. Sí, sí, se refiere a eso. Entiendo. Nosotros al final tenemos una rentabilidad mínima que tenemos que dar a nuestros inversores. Esta va a estar en torno al 4 o 5% en euros. En la región donde trabajamos hacemos financiación en moneda local y nos cubrimos eh, con proveedores de cobertura. Depende de cada país la tasa a la que vamos a dar los préstamos. En general, eh, van a ser tasas de mercado, pero sí que estamos incluyendo ciertos incentivos de tal forma que si llegan, consiguen ciertos requisitos medioambientales, sociales a lo largo de la vida del préstamo, podría haber una reducción de tasa al final. Generalmente tenemos una financiación a 3 años con repagos Claro. semestrales de capital, trimestrales de intereses, pero no se suele incluir un periodo de gracia dentro de estos préstamos. Brian, Andrea, ¿algo que agregar? Si no, no, seguimos. Bueno, yo tengo algunas preguntas adicionales por mi parte, aunque creo que hay más mensajes. Hoy día han venido muy, muy activos, muy dinámicos. Se ve que les encanta el sector agrícola, ¿no? Es que el campo es divertido, en realidad es. Yo soy hijo de agricultores y me encanta el campo y hablar de agricultura y todas esas cosas. Y eso combinado con financiación del desarrollo es una maravilla. Así que sigamos conversando. Hay un tema que preocupa mucho, creo que debe ser un problema de África también, y es un problema también en los bancos de desarrollo de América Latina, y es el tema cómo manejan el riesgo cambiario, ¿no? Porque supongo que el Fondo Uruma capta recursos en euros, dólares, igual puede pasarles a CELI. Entonces, ¿cómo manejan en países de América Latina? Es más, ustedes le prestan a productores, los préstamos generalmente van a productores que tienen ingresos en moneda local, salvo que estén, digamos, que sea una empresa grande que trabaja con pequeños agricultores que esté orientada al sector exportador. Pero generalmente el beneficiario final tiene sus ingresos en moneda local. Entonces, ¿cómo están manejando ustedes ahí el riesgo cambiario? ¿Se lo quedan ustedes? ¿Se lo queda la institución intermediaria? ¿Se lo trasladan al productor? ¿Ah? ¿Cómo se maneja eso? Eh, por nuestra parte, como comentaba, nosotros la financiación en general la hacemos en moneda local. Nos cubrimos con proveedores de cobertura, tenemos el fondo en euros, pero nos cubrimos. En los casos en los que las entidades manejan principalmente con exportadores y tienen recursos en dólares o en euros, podemos hacer la financiación en dólares o en euros.
y aquellas entidades que ellas mismas puedan hacer ese cambio de euro a moneda local, lo podemos hacer también. Pero generalmente hemos estado cubriéndonos las posiciones o invirtiendo en euros o en dólares aquellas que trabajan con exportadores. Adelante, Andrea. Gracias. Es una buena pregunta. Y también estoy en tu equipo de pensar que agricultura es muy divertida. Em, bueno, en el caso de Sally, en los préstamos, la mayoría de los préstamos, 70% están en el sector de granos y alimentación, básicamente como los sectores de las cadenas de valores que no son para la exportación. Y también muchos de los bancos comerciales también tienen su moneda en la moneda local. En el caso de SLI, ya que no estamos prestando directamente, nuestros incentivos están fijados en dólares. Y algunos de los desafíos que tenemos y tuvimos es que cómo construir un modelo que no es demasiado complejo o difícil a escalar. Y en esa mentalidad decidimos fijar los incentivos en dólares, y ya que son como básicamente subvenciones pequeñas a los prestamistas, ellos reciben los incentivos en dólares y no tienen como que llevar un riesgo de cambio de moneda en este caso. Sí. Acá tengo unas preguntas que son como repetitivas, pero que tienen el mismo objetivo, y es un poco conocer cómo, ya sea una cooperativa, ya sea de productores, un intermediario financiero no bancario, cooperativa de ahorros, en fin, porque tienen diferentes nombres en diferentes países, cómo pueden hacer para, digamos, acceder a los fondos de Aceli, cómo pueden hacer para acceder a estas inversiones del fondo Quali, en ese caso ahora, ¿no? Eh, si tienen interés, porque acá veo interés de una asociación de productores, de cooperativas y quizás de bancos de desarrollo también, que son intermediarios. ¿Cómo pueden hacer para trabajar en esto con ustedes? Bueno, en el caso de Aceli, y luego tal vez Malo quiere complementar, Aceli no tiene planes para entrar directamente a América Latina. Entonces si quieres hablar de África, tenemos un equipo muy equipado ahí, pero en América Latina lo que queremos es compartir nuestro aprendizaje y hacer las herramientas que hemos desarrollado porque creemos de verdad en la potencial de cambiar el mercado competitivo. Entonces, por eso, con esa mentalidad, estamos abiertos a apoyar y asesorar a los bancos públicos de desarrollo o otros actores que quieren implementar este modelo. Pero hasta ahora, Sally no tiene planes para entrar directamente a América Latina. Y en el caso de que el interés estuviera en México, pónganse en contacto con nosotros. Ahí les dejo mi correo en el chat y desde NUP estamos atentos, gracias a la iniciativa de COA. Porque por ahí tenía una manifestación de interés de Bolivia, productores de Bolivia. Piénsenlo, vayan por ahí explorando. De repente pueden establecer ahí algún tipo de conexión. Tomás, En el caso de Kuali, yo creo que la forma más evidente, más fácil es la asociación con entidades financieras a las que nosotros podamos proporcionar préstamos y que luego esos préstamos vayan encaminados a este tipo de organizaciones. nos acompaña Rick van der Kant. Quizá Rick también era es mi comoderador, sino que tuve un inconveniente personal. Sí, y Así que, Rick, si tengo que pedir tienes alguna inquietud, alguna pregunta, algún comentario que puedas hacerle a nuestros panelistas. bueno, la más gran inquietud que tengo es que te deje planchado, pues. Pero entonces discúlpame por el atraso. No pude evitarlo, pero ya una vez juntado a la discusión me parece muy interesante, ¿no? De parte de IFET estoy de FIDA, sorry.
ya estoy más acostumbrado hoy en día a las abreviaciones en inglés otra vez desde Headquarters aquí. Me parece muy interesante. Una de las últimas preguntas que se hizo es tal vez algo un poquito más casi filosófico, ¿no? Pero se pregunta, ¿cómo podemos reducir la prima de riesgo, ¿no? del crédito agrícola? Y hemos visto como dos modelos innovadores de una u otra forma que han trabajado en por lo menos cuantificarlo. Entonces, tal vez podemos hacer un breve vuelta con Tomás, Brian y Andrea eh, para tal vez escuchar sus insumos u pensamientos nada más que sobre ese tema, ¿no? Porque así el tema es tan viejo y tan, o sea, ya tiene la misma edad que el mismo crédito agrícola, ¿no? Desde el inicio hemos luchado con esa pregunta. Entonces, tal vez una pregunta a ellos para abordarse de eso. Adelante, Andrea o Tomás, Brian. Bueno, yo arranco. Obviamente hay muchos riesgos en toda la cadena y el cambio climático está aumentando los riesgos y no podemos tocar a todos, pero sí al facilitar acceso a financiamiento en varias partes de la cadena puede disminuir el riesgo para otros lados de la cadena. Por ejemplo, si el procesador no tiene un insumo constante, confiable, no puede atender a su mercado. Y si los productores no tienen financiamiento, no pueden producir y vender al procesador. Entonces, yo creo que al ofrecer financiamiento en toda la cadena, atraer más actores diversos, los bancos, sí, pero también los mismos cooperativas de crédito y otras entidades financieras pueden atender a sus nichos con experticia y ellos mismos pueden encontrar la forma de mitigar algunos, no tanto todos los riesgos, pero algunos de los riesgos. Y así un mercado más diverso y competitivo puede atender a más del mercado. Obviamente necesitamos seguros y otros instrumentos para los efectos dramáticos de cambio climático también. Sí, adelante, Tomás. Yo creo que con la asistencia técnica que nosotros también podemos ofrecer, se puede ayudar mucho a las entidades. Por una parte, a mejorar ese riesgo o gestión del riesgo climático para que puedan entender también mejor cómo gestionar ese riesgo. Utilizar también la asistencia técnica para desarrollar productos específicos. Entrar dentro de rubros que no han entrado y que son menos propensos al cambio climático, entrar en temas de invernaderos, por ejemplo, o desarrollar mayores sistemas de riego por goteo para los productores. Creo que son cosas principales que nosotros podemos hacer con Wally. Sí, una pregunta acá hay de parte de los asistentes es obviamente ustedes lo que están haciendo ahí es hacer esta reserva del 5% en el caso de Aceli por préstamo individual, no es una cobertura de cartera, sino individual. Entonces la pregunta aquí que nos hacen es, asumiendo que tengas cero de cartera morosa o cartera incumplida, ¿no? ¿Qué se hace con esa reserva? ¿Se lo queda la organización? ¿Se lo queda el productor? ¿A dónde va? La reserva se mantiene con la institución financiera hasta que o use para cubrir pérdidas o sale del programa y luego devuelve a nosotros y podemos reciclar los fondos con otra institución. Pero a través del tiempo queremos que la institución financiera va aumentando su apetito de riesgo y luego que entiende mejor el sector, Mm, etcétera. sí. Para Tomás una pregunta y es que
Mm, En la estructura de los fondos hay una parte, habladas en el caso del Fondo Brumo, 37 millones que venían del Fondo Verde, de AEXI y de la Unión Europea, la Comisión Europea. Esos fondos que vienen a una tasa de interés muchísimo más baja o concesionales o no reembolsables, no lo sé si eso se da. ¿Eso de alguna manera hace posible que ustedes puedan hacer esas inversiones con esas tasas o esos exigencias de rentabilidad que en otros casos tendría que ser mucho más alta? Creo que lo principal, el primer objetivo de estas primeras pérdidas es que gracias a ellas el 70% del fondo, y esto es en el caso de Quali, estos 37 millones de la Ujú. Comisión Europea y del Fondo Verde del Clima, gracias a ello los inversores privados entran en el fondo. Ah, ya. Sin esta primera pérdida, el monto de inversores privados se reduciría muy, muy significativamente. Nosotros no queremos disrumpir el mercado y no podemos ofrecer tasas subvencionadas, pero como mencionaba, sí que podemos ofrecer incentivos a aquellos que consiguen ciertas métricas medioambientales y sociales. Interesante, interesante. No, no lo había visto por ese lado, que sirve como un incentivo para movilizar inversión privada, ¿no? Que justamente lo que en muchos otros tipos de proyectos, ese es lo que se busca, dada los grandes montos de inversión requeridos. Em, a ver si tenemos alguna otra pregunta o Rit, si tienes alguna otra. Bueno, tal vez una pregunta que ni siquiera fue una pregunta, digamos, ya discutido entre algunos, pero una de las cosas que a mí se ha resaltado recientemente es que tenemos una variedad de fondos y de iniciativas. Y algunos tienen digamos, una movilización del capital privado bastante alto, ¿no? Y yo creo que los ejemplos que hemos visto hoy, ambos son casos en que el financiamiento privado juega un papel de mayoría, por lo menos, ¿no? En el caso de Aceli son casi centavos al dólar, ¿no? Los fondos públicos que generan, que hacen el leverage. Um, Discúlpenme por no conocer la palabra en español de eso, pero que, ¿no? Digamos, los fondos públicos que generan muchas más inversiones privadas. Y si tengo entendido bien el modelo ¿no? Los tranches del Quali, parece lo mismo, ¿no? Tiene por lo menos los 213 millones de fondos públicos, privados, sorry. Hay otros ejemplos, particularmente en África Oriental, por ejemplo, donde la inversión privada es tal vez un 10, un 20% o algo. Em, Tal vez una pregunta celebrando un poquito el éxito de esos modelos, tal vez primero a Quali, ¿cómo han logrado de asegurar una participación tan alta de capital privado? Parte es por esa protección que tiene el capital privado. Al final tienen una protección de cerca del 15%. Eh, Parte del track record que hemos tenido con fondos anteriores eh, y parte un proyecto que se lleva desarrollando durante los últimos 5 años y que ha costado mucho obtener ese interés por parte de inversión privada. Qué bien. Y tal vez algunos sobre la misma pregunta, algunos comentarios de parte de Aceli. Aceli, sorry. Es el italiano que dice Aceli. Em, bueno, ha tomado muchos años, o sea, primero más de 2 años recopilando los datos, conversando con las mismas instituciones financieras y convenciendo los donantes que eso es un buen uso de sus fondos. Y luego atrayendo un equipo que muchas veces viene de las mismas instituciones financieras y también de la agricultura y entiende los desafíos. Y luego trabajando en conjunto con
con las instituciones financieras. Em, pero ha crecido mucho en los últimos años. Los primeros años eran, había muy poca actividad y a través de 4 o 5 años va aumentando. Bueno, creo que hemos preguntado ya bastante, creo que les hemos sacado mucha información. Yo me voy a permitir, con el permiso de Rick, que es mi comoderador, Por favor, siéntete de, libre. de Romy. hacer algún resumen, ¿no? De las ideas. Primero, que los dos modelos son interesantes y están basados mucho en incentivos para hacer posible la financiación de las pequeñas empresas. Eh, Me gustó mucho estos tres tipos de incentivos de que hablaba el modelo de Aceli. Por un lado, bueno, el tema de las primeras pérdidas, que eso sí está muy generalizado en América Latina, sobre todo en México, ahí FIRA ha trabajado mucho. Quizá Malú en México lo va a conocer muy bien. Luego la originación, ese era un tema, eso me recuerda a una experiencia que nos contaba un banco, donde cuando les decían a los bancos privados, ¿por qué no le prestas al pequeño agricultor? Le decían, bueno, es que el costo de evaluar el crédito me cuesta igual uno pequeño que uno grande. Entonces la pregunta es, ¿cuánto te costa? Le hacían la pregunta, ¿cuánto te cuesta evaluar el crédito de un grande? Tanto. ¿Y cuánto te cuesta el de pequeño? $200 más. Toma, acá tienes los $200, se acabó el pretexto. Bueno, no tengo garantías. Bueno, ahora tienes el fondo de garantía de primeras pérdidas. Ok, se acaba ese pretexto. Y entonces así, que no son pretextos, es una forma de decirlo, sino que así vas encontrando para cada tipo de riesgo o para cada pequeña limitación, vas encontrando un instrumento o una manera de ir acotando esos riesgos y vas fomentando. Lo que nos comentaba ahora, por ejemplo, Tomás, sobre el tema que no lo había visto por ese lado, que era de que si quieren movilizar financiamiento privado en un sector que es un poco complicado, como lo mencionaron al comienzo, justamente basado en esos recursos que tienen un costo diferente, incentivas a que venga el sector privado y pueda invertir ahí en esos fondos que van a trasladar la financiación a la pequeña agricultura. Y así vamos encontrando diferentes formas de poder acotar esos riesgos, poderlos reducir y compartir y hacer viable la financiación en estos sectores que son mucho más complicados o que tienen mayores limitaciones, restricciones. De otro lado, me cabe resaltar ese enfoque que tienen ese enfoque que tienen de juntar, digamos, un poco la trilogía de la financiación, sobre todo en el sector agrícola, que es donde se siente muchísimo más, y en la pequeña agricultura con mayor razón, es juntar la parte de la financiación, el crédito, la parte de la asistencia técnica y la parte de mercados. Si no tienes esas tres cosas, es difícil que puedas tener éxito. Tú puedes dar la financiación, pero si no das asistencia técnica, la productividad no va a mejorar. ¿Eh? Segundo, si aumenta la productividad fuertemente y no tienes mercado, probablemente en lugar de ganar, ese agricultor va a perder porque tienes una sobreproducción que él no va a saber dónde colocarla. Entonces, la integración en esas cadenas de valor, en esas cadenas productivas y en vincularlos a compradores es una cosa que me parece muy interesante en estos modelos. La otra cosa es el que ustedes operan como una especie de institución de segundo piso, ¿no? Y eso ayuda mucho porque hacía referencia, por ejemplo, tomada nota el apalancamiento o el leverage de 9 veces, que es importante, ¿no? Está muy cerca de lo que dice Basilea 12.5, ¿no? Entonces, es un leverage importante. Eso permite que con menos recursos puedas apalancar una financiación muchísimo mayor y el efecto eh, catalizadores es bastante, digamos, ¿no? Con 10 puedes hacer 9,5, ¿no? O 9, tienes uno y colocas 9, ¿no? Entonces, por ese efecto de apalancamiento. Y más aún cuando son garantías. Entonces, eh, luego hay otra cosa que quiero rescatar y es que veo el interés de varias gentes en contactarlos. Y esperemos que tengan ahí ese contacto permanente y puedan de alguna manera establecer alguna relación, transferir ese conocimiento en Alide, con Safin, con FIDA. Estamos ahí
digamos, a disposición de todos ustedes para poderlos apoyar. Y nosotros, esa es nuestra función, cumplir con nuestra función, con nuestros asociados, con la gente que trabaja en financiación para el desarrollo en los diferentes ámbitos, en este caso particular de la financiación en la pequeña agricultura. Bueno, yo me despido de usted, le dejo la palabra a Rick si tiene eh, algún comentario final, un agradecimiento para todos ustedes. Sí, eso es justamente lo que me queda hacer, creo, un agradecimiento muy fuerte de parte de nosotros. Quiero agradecer específicamente a Rosana, obviamente, nuestro director regional, que ha encontrado el tiempo para asistir y para dar algunas palabras, y más que nada a Fallon Casper, que es pues el origen de todo este evento, que ha sido la fuerza para empujar, para iniciar, para empujar todo eso. Sin ella, no creo que hubiéramos nos juntado hoy. Entonces, muchas gracias a ella, pero también a todos los socios. Estoy muy feliz ver que hay tanto interés y que hay tanta emoción sobre ese tema. Es un tema crítica. No creo que hay que resaltarlo o enfatizarlo porque todos ya lo sabemos. Por FIRA, tal como por todos ustedes. Entonces, eh, por eso estoy, como dije, estoy feliz, pero también siento un agradecimiento profundo para todos que han contribuido hoy, pero también para ver todo el interés que hay. Y pues por fin a usted, Romy, por haber tomado el papel tan dinámica y y con pues con tanto conocimiento y tanta sabiduría el tema de facilitar hoy. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Nos veremos en una próxima oportunidad. Mil gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias.